damos la bienvenida a Discutamos México, esta forma de celebrar nuestras fiestas patrias. Hoy hablaremos de la diversidad, de los partidos emergentes y de la necesidad de que México se asegure un futuro plural. Hemos invitado esta noche a 3 personalidades que han estado involucrados en la construcción de espacios, de oportunidades para las minorías en México. Patricia Mercado, fundadora de 2 partidos, luchadora social, defensora de los derechos de las mujeres. Bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Maite Azuela, joven activista que ha estado también involucrada en la vida política y en la vida social de nuestro país en fechas recientes. Maite, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Gracias, Ricardo. Y Alejandro Chanona, es una mezcla virtuosa, diría yo, de académico con político, también participante de un partido emergente de Convergencia, que hoy ya se ha quedado en el sistema de partidos en México. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Ricardo. Me da mucho gusto tenerles aquí. Y bueno, antes de hablar de partidos, que no es el tema que más nos divierte hoy a los mexicanos, quisiera hablar de la diversidad mexicana. No hace tanto tiempo, ni tantas generaciones, que México se parecía mucho a una película blanco y negro de Pedro Infante, ¿no? Donde estaba la abuelita, el abuelito, los sobrinos, los papás, los niños, y parecía que nada se iba a mover. México transitó, diría yo, una suerte de pintura de Dalí, donde de pronto pues la familia ya no es lo que era, se convirtió en otro tipo de familia o en otros tipos de familia, donde ya no se podía vivir solo centralmente, sino las regiones importaban y tenían su peso, donde no hay una sola forma de vivir la religión, una sola forma de vivir la identidad. Quisiera un poco preguntarles, en su experiencia vital, en los años que les ha tocado a ustedes experimentar el espacio público, ¿cómo fueron viendo ese cambio hacia la diversidad, esa convicción por la diversidad de nuestro país? Pati, comienzo contigo. Pues mira, yo creo que sí, yo creo que son uno de los rasgos más importantes quizás de los últimos 20 años del siglo pasado y todo estos 10 años que llevamos ahora. Creo que primero, la emergencia de las regiones, digamos, de la toma de decisiones en las regiones, en los estados del país. Segundo, la descentralización de la educación, digamos, también hay procesos estatales y regionales como diversos frente a cómo educan a sus generaciones. Las mujeres, digamos, emergieron, los movimientos sociales nuevos, el movimiento indígena, digamos, muchos movimientos, el movimiento homosexual, el movimiento de mujeres, como que alzaron la mano y dijeron, aquí estamos, con sus agendas, con sus propuestas, con su manera de ver la vida y de proponer un México distinto. Y creo que estos nuevos movimientos, creo que uno de las grandes, digamos, nuevas diversidades del país es esta emergencia. Antes, cuando decías tú esto de lo blanco y lo negro, era el movimiento campesino, el movimiento urbano popular y el movimiento sindical. No eran los grandes movimientos. Dentro de esos movimientos no había diversidad, no había mujeres, hombres, no había jóvenes y viejos, no había del campo y de la ciudad. Era como la misma jornada laboral, eran los mismos problemas con respecto a la vivienda. En fin, y eso se quedó un poco, incluso son 3 movimientos hoy muy por atrás, ¿no? Creo que los nuevos movimientos ciudadanos sociales pues han hecho otro país e incluso una sociedad como más comprometida y más con la necesidad de dar respuesta a muchísimos asuntos que antes pues eran como homogéneos, ¿no? El tema de los trabajadores, por ejemplo, no importa un trabajador de 20 años ser igual que un trabajador de 50 o que un trabajador jubilado, cuando las realidades en jornadas, en posibilidades de desarrollar una vida productiva, necesidades de ingresos, son totalmente distintos. Creo que esta diversidad es lo que hoy tenemos en México, ya no es un solo ciudadano, sino distintas ciudadanías con distintas realidades que se están expresando, que finalmente tenemos obligación de discutir como sociedad y acordar nuevas formas de convivencia social, tomando en cuenta esta diversidad y esta diferencia. Preparando el programa, trataba de encontrar una fecha en que pudiera proponerles ese cambio, déjenme hablarlo así, sociológico que vivió México. Habrá sido 68, donde se acabó esta conciencia de homogeneidad. Habrá sido en los años 70, finales de los 70, 77, cuando el país decidió que iba a tener partidos emergentes, se le abrió la puerta al Partido Comunista. Habrá sido, y con esta fecha me quedo un poco a manera de provocación, 94, cuando el movimiento social surgido en Chiapas definió que México eran muchos Méxicos y que no solamente el México de los obreros, de los campesinos, de los 3 sectores, sino el México de la pluralidad tenía que manifestarse. Alejandro, Maite, ¿dónde pone usted la fecha? ¿Les gusta 88? ¿Les gusta 68? ¿Les gusta 77? ¿Les gusta 94? ¿Dónde se inaugura
la diversidad en México? Yo creo que son diferentes consecuencias en las fechas que has mencionado. Es decir, la pluralidad obviamente empieza a verse socialmente en el 68, con implicaciones no necesariamente volcadas sobre cambios en el sistema político, por ejemplo. Pero ya en el 70-76 empezamos a ver cómo el sistema político empieza a transformarse y empieza a intentar retomar esta pluralidad y darle voz y darle espacios de representación a esas diferencias. Y creo que, en efecto, el 94 ya nos habla de cómo hay incluso pluralidades que siguen marginadas, que siguen sin ser tomadas en cuenta y sin ser retomadas, y que levantan la voz con diferentes mecanismos para decir, también estamos nosotros y necesitamos que se nos escuche y se nos tome en cuenta. Alejandro, su comandante Marcos, como alguien que nos hizo tomar conciencia de los muchos Méxicos. Sí, yo creo que sí. Creo que hay un ciclo histórico entre sacar de la clandestinidad a la vida institucional a jóvenes y a nuevas fuerzas, expresiones a partir de esta reforma que le dio el registro en particular al Partido Comunista, y de ahí una historia de nuevas expresiones, hasta el momento en que en 94, estamos hablando de cerca de 20, un poquito menos de 20 años, creo que no fue suficiente lo que pasó entre 77 y 94, porque el grito de basta y de tenemos rostro lo sin tierra o tenemos el color de la tierra del zapatismo habla de un modelo social suficientemente excluyente para no darle la libertad a los indígenas, a los hombres y mujeres de Chiapas en particular, donde hay de los 4 millones de habitantes, 1 millón de indígenas, más o menos, que tuvieron que recurrir a las armas y dar un grito de libertad, y que se convirtió en un ícono muy importante en los años por venideros. Pero insisto, sí creo que las dos fechas se concatenan, pero al no ser suficiente, el haber llegado a un movimiento de rebelión indígena y de gente excluida, habla de que no había sido suficiente lo que se había hecho hasta entonces. Y cuando los grupos emergentes no pueden participar a través del tránsito pacífico, comienza la violencia. Y en ese sentido, quizá ese fue el último movimiento, por lo menos el que nos ha tocado ver, donde cuando se tapona la entrada al espacio público, la violencia se asoma. Ahora, lo que llama la atención en ese movimiento es que empezó siendo indígena, pero pronto hacía la reivindicación regional, las reivindicaciones de las distintas identidades sexuales, de las distintas identidades religiosas. Es decir, se volvió una demanda por la diversidad. Algo contradictorio en apariencia con la definición de democracia clásica, que es el gobierno de las mayorías. Y es aquí donde quisiera emplazarlos. Si entendemos la democracia como el gobierno de las mayorías, pues la idea es someter a las minorías, pero si uno las somete, se acaba la diversidad. ¿Cómo resolver esa contradicción, Patricia? Mira, yo creo que en un país como México, que efectivamente de ese blanco y negro pasó a esta gran diversidad y a estos movimientos que sin duda, el movimiento de mujeres venía desde hace muchísimos años, principios de los 70, mostrando y poniendo en la mesa muchas cuestiones que incluso el movimiento zapatista retoma, y es cuando se le da como mucha importancia. En ese momento incluso me acuerdo, digamos, un grupo de mujeres que inició y que quiso empezar a hacer un partido político fue: México está cambiando tanto que cuando una sociedad cambia de esa manera, pues tienes que darle expresiones. Todo el mundo empieza a pensar y empieza a decir, pues este es el camino, depende de la realidad de cada quien. Si tú cierras el sistema, ¿no? Si tú dices, bueno, pero no importa, aquí somos 3 los que vamos a decir por dónde y vamos a mostrar los caminos, obviamente, digamos, haces como una olla express, ¿no? Es decir, ahí guardas los vapores y en algún momento te explota. País como México, que efectivamente de ese blanco y negro pasó a esta gran diversidad, si tú cierras el sistema, obviamente, digamos, haces como una olla express, ¿no? Es decir, ahí guardas los vapores y en algún momento te explota. En aquel momento decíamos, quizás, bueno, ya más o menos, digamos, a principios de siglo, pues había varios partidos, varias expresiones partidarias, pero decíamos, bueno, si en este momento surgieran 2 partidos, un partido de mujeres y un partido de indígenas, por ejemplo, seguramente tuvieran espacio de un 5, de un 10%
40% del electorado, con una agenda no solamente para los indígenas o para las mujeres, sino con una agenda para el país desde tu propia realidad, o partidos regionales. Creo que cuando empieza México a cambiar, bueno, el mundo cambia mucho, pero México empieza a cambiar y se empieza a abrir a esta diversidad de voces, de palabras, bueno, finalmente la democracia, digamos, viene esta posibilidad de participación de todos. Lo que tienes que abrir de verdad es amplio espectro de organización y de propuesta. Entonces creo que eso fue lo que, digamos, todas estas fechas lo que van marcando es esos grandes cambios, y frente a esos grandes cambios, pues la gente tiene que decir y hay que darle oportunidad. Ahora, ¿no? Patricia, eso no tiene tanto tiempo. Estamos hablando de hace menos de una década. Y sin embargo, hoy en día, yo escucho mucho decir como argumento descalificatorio, esos grupos son minoritarios. Los grupos, por ejemplo, de identidad homosexual, esos son minoritarios. Los grupos incluso de mujeres que están defendiendo, esos son grupos minoritarios. Como si la palabra minoritario fuera descalificatorio. Vuelvo a preguntarles, ¿cómo conciliar la construcción de mayorías democráticas y la inclusión de esos grupos minoritarios? Yo quisiera comentar que hay un ejercicio de los partidos llamados grandes, que son 3 en particular, que parten de la idea... ¿Por qué llamados? ¿Son grandes? Son grandes. ¿O son eventualmente grandes? Bueno, a veces los veo como acordeón, pero sin duda son los de mayor representación, el mayor número de votos, pero cuando vamos a los números gruesos de su elección y lo contrastamos contra las listas nominales y contra el padrón electoral de este país, son electos por minorías y son partidos minoritarios desde el punto de vista matemático. Pero voy al punto. El tema es que... A ver, ¿tú podrías decir que el PRI es un partido minoritario, matemáticamente hablando? Matemáticamente sí, contra el abstencionismo y con el último fenómeno, inclusive hasta del voto nulo, etcétera. Yo creo que no tiene la capacidad de cobertura, porque voy al punto. Los partidos mayoritarios que ven a los minoritarios con desdén, lo que hacen es únicamente seguir desprestigiando la vida de los partidos y el papel de los partidos. Los partidos, entendidos en la democracia, son un mal endémico y una parte sustantiva de la democracia. Pero aquí se ha construido en el imaginario colectivo un sentimiento de rechazo, pensando que hay una vida postpartidaria. Y en ese sentido, al desacreditar a los partidos, ellos mismos nos incluyen en el declive de los partidos políticos y en la crisis de los partidos, que no es otra cosa que un eufemismo para hablar del desencanto de la vida partidaria en este país. Entonces, lo que hacen es deprivar a muchos del derecho de tener expresiones de esa diversidad que muy bien marcan Patricia, tú y Maite, de que quieren expresarse, pero se encuentran con algo que define muy bien Linz, que tiene que ver con la famosa partidocracia, que es un problema que tenemos que resolver algún día en México. A ver, todavía no quisiera llegar hasta el diseño de partidos en México y quedarme en esto que el propio Alejandro hacía en su primera intervención, que es la descripción de la sociedad mexicana como un conjunto de minorías. Porque en realidad eso somos. Bueno, somos un conjunto de individuos que formamos primero parte de una minoría y que luego nos agregamos en mayorías. Además, es importante que concibamos que las minorías no solo encuentran su representación o su manera de canalizar agendas y temas en partidos políticos, sino que además tenemos pues, sindicatos, asociaciones de agremiados, corporaciones de empresarios, por ejemplo, grupo de mujeres. Entonces, sí creo que esas minorías están buscando varios canales y mecanismos para organizarse, para ver representados sus intereses y para presionar para que estos se conviertan en política pública, no necesariamente a través de los partidos políticos. Pero sí será interesante ver cómo esas minorías consiguen o no consiguen poder transitar esas demandas a través de un partido político. ¿Me permites insistir en ese punto? Lo que pasa es que aquí es un tema de contrastes. Mientras la sociedad se abrió, despertaron las regiones, despertó la sociedad indígena, las mujeres mismas en reivindicaciones, los jóvenes, etcétera. El sistema de partidos no tuvo la capacidad de absorberlos. Y voy al punto. Yo creo que los partidos en México se movieron muy rápido para ser eficaces, pero proponen políticas, pero para ganar votos. Y en sentido inverso, nunca ganan elecciones para hacer políticas. Entonces hay una perversión muy fuerte en este juego, en donde todas estas minorías que agregadas serían grandes mayorías, no se ven representados y no se ven catalizados o sumados y agregados, más allá del viejo sistema de corporativo y todo lo que debemos de platicar, si no hay espacio en este encuentro. Entonces yo creo que se quedó chiquito el sistema de partidos para una sociedad ávida que creció
y se abrió. A ver, la imagen es impecable. Es una sociedad donde 1000 flores florecieron, digamos, ¿no? Para seguir al clásico, donde en efecto se expresan pulsiones, identidades muy distintas y un sistema político que no alcanzó a reflejar esa pluralidad. En España, en los primeros años de la transición, hubo hasta 50, 60 partidos. Sí, hoy en el Parlamento holandés hay 60 partidos. Así es. Claro. ¿No? Y aquí estamos un poco con el modelo gringo, perdón, estadounidense, de 2 partidos como modelo. ¿No será que nos hemos equivocado un poco y que debemos de haber tenido más bien muchos partidos en lugar de cerrarnos a pocos? No, pues yo creo que sí, digamos, yo creo que yo vengo incluso de esa experiencia. A mí me parece de verdad fundamental que nuestro sistema se pudiese abrir a todas estas diversidades, incluso regionalmente. Nuestras diferencias regionales yo creo que no se comparan con ningún otro país de América Latina. Vivimos en 3 o 4 Méxicos con realidades totalmente distintas y un puñado digamos, de dirigentes y de militantes políticos pues quieren decirnos a todos cuál es el lugar, en lugar de establecer algún tipo de mecanismo, que finalmente la democracia te da los mecanismos para poder escuchar estas diversas voces organizadas políticamente, porque vale muchísimo la pena y por supuesto que sí, digamos, este nuevo movimiento ciudadano tan libre, tan puesto, tan creativo, poniendo cosas en la mesa, pero bueno, finalmente la mesa de las decisiones hay una manera de tomarlas que es a través de la representación política y a través de la representación electoral. Bueno, en esa mesa de decisiones, si afuera tienes una diversidad de actores diciendo cosas y la mesa es pues chiquitita, unos cuantos tomando decisiones, pues obviamente que solamente sus intereses, su visión del mundo y del país es la que se va a expresar. Entonces creo que... Regresamos a la película Pedro Infante. Exactamente, o sea, se quiere, o sea, como en lugar de acostumbrarnos a esa diversidad en un país tan diverso como México, viviéramos en otro tipo de sociedad, pero en este país tan diverso en muchos sentidos, etnias, digamos, étnicamente, en términos regionales, sociales, de actuación política, me parece que es un suicidio para el país, digamos, para poderse imaginar el futuro y también para masticar y entender su pasado. Y aparte, en términos de democracia, la competencia política, ¿no? O sea, la competencia política nos hace mejores a todos, como en el mercado, ¿no? Hay mayor competencia, los consumidores ganan. En la política rechazamos la competencia, que podría ser hacernos cargo de esta diversidad. Se crean 2 falsas disyuntivas. Una es el tema de que los partidos, al quedarse tan estrechos para percibir y recibir la agenda ciudadana, social, son rebasados por la izquierda, por los movimientos sociales, primer tema. Y segundo, se crea también la falsa percepción muy intencionada de que el multipartidismo es negativo para la gobernabilidad. A ver, hacia allá voy. Exactamente, este es el planteamiento que escucho hoy. No estamos, lamentablemente, en 96, 97, sino festejando el Bicentenario en este 2010. Se dice que la mejor manera de gobernar es con los pocos, porque es más fácil ponerse de acuerdo, como hoy, entre 4, que hacerlo entre 600, que por ejemplo es el número de representantes en la Cámara Baja de Inglaterra, un país, por cierto, territorialmente mucho más chico y con una población de la mitad de la nuestra. Pero bueno, allá hay 600 y aquí nos dicen 500 diputados es mucho, 8 partidos es mucho, vamos a encoger, a disminuir, porque es más fácil ponernos de acuerdo entre pocos. Del otro lado está el dilema de la representación que tendería a aumentar el número de voces en el espacio público. Ayúdenme a conciliar, gobernar con pocos, representar a muchos. ¿Eso es posible? Ayúdenme a conciliar, gobernar con pocos, representar a muchos. ¿Eso es posible? No, yo creo que, y es un poco lamentable que con tan pocos años que tenemos de haber abierto la pluralidad política, un poco intentando representar esta pluralidad social, tengamos esta añoranza de reducir ese espectro y un poco de acotarlo a una aplastante mayoría, incluso artificial, que pudiera dejar al margen esta pluralidad que apenas estábamos retomando. Es decir, los partidos
que tenemos, incluso los que se llaman emergentes o minoritarios, estaban apenas alcanzando a representar a esas minorías con esos intereses distintos, no representados por los grandes partidos, y resulta que ahora lo que se busca es acotar más el sistema de partidos de manera que hasta esos partidos tengan dificultad de poderse ver representados. Entonces, yo creo que gobernabilidad y pluralidad van de la mano. Tenemos este falso dilema porque creemos que si por tener un sistema presidencialista, el presidente tiene mayoría garantizada en el Congreso, probablemente tenga pues más posibilidades de gobernar a su antojo, pero tenemos que entender que la gobernabilidad va acompañada de pluralidad, va acompañada de acuerdos, de argumentos, de discusión. No puede ir nada más, es decir, gobernabilidad no significa autoritarismo. Y tenemos que diferenciarlo, aunque pues en algunos de los políticos escuchamos ya esta necesidad de volver al pasado y de decidir pues de un solo golpe, con muy poca representación en un Congreso, en donde ya se vuelve a marginar lo ganado, y creo que ese es un grave problema. Y regresando a la idea de los partidos políticos, ¿cuáles son los incentivos para que los partidos políticos representen agendas de minorías? Acaban siendo muy pocos y muy cortitos, sobre todo por cómo está el sistema de partidos. Es decir, el problema no solo es cuántos partidos políticos quiere tener México, sino qué tipo de partidos políticos quiere tener México. A ver, es que retomo esto que decías un momento. Sí veo hoy esta tendencia de los políticos, y puede ser que esté en su DNA, de vuélvanme a dar todo el amor y todo el dinero. También que funcionábamos antes, Así ¿para qué es. cambiamos? ¿Qué le responderían a ese político que está insistiendo en cláusulas de mayoría, segundas vueltas que excluyan a las minorías, subir el umbral para que no haya nuevos partidos, en fin, desaparecer la representación proporcional? Ahora explicamos qué quiere decir eso, para que no quepan nuevos partidos. Reducir ¿Qué el les número de dirían diputados. ustedes? Que van a Así es. profundizar la crisis de los partidos, que van a profundizar la desesperanza de la gente y el malestar en la democracia en contra de los partidos. No hay malestar con la democracia, hay malestar en la democracia por este ánimo de concentración, y que tiene que ver mucho con, por ejemplo, la reforma en este país de 2007, en donde lo que hicieron fue toda esta apertura 77-2006, por ponerlo en un ciclo histórico, lo volvieron a cerrar. Dijeron, abramos un poco a las minorías, que haya nuevas expresiones, pero empezaron a elevar todos los requisitos para hacer partido nuevo, que exprese nuevas visiones y a grupos no representados. Y entonces elevaron el nivel de porcentaje para registro, le quitaron el financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales, ampliaron el periodo para nuevos partidos de 3 a 6 años y hicieron todo lo que estuvo en sus manos para limitar a los partidos. Insisten todavía más en querer elevar el famoso umbral del 2 al 4, del 2 al 5. Detrás de Porque eso, si no tienes en la primera elección el Claro. 4% no surges. desapareces. ¿Con cuánto obtuvo Alternativa Socialdemócrata su registro? 2.6. Con tu 2 puntos candidatura. con Y mi fue una candidatura. cosa dificilísima. Una cosa dificilísima. Convergencia, ¿con cuánto obtuvo su registro? Con 2.3 mantuvieron. Si les hubieran puesto 4% a Convergencia o Alternativa, no hubieran pasado. Y en las no condiciones y con las reglas, o sea, con las reglas, digamos, de la política, de esa política y de ese político que dice, pues todo el amor y todo el dinero para mí, pues por supuesto que no hay posibilidades. No porque las agendas, yo creo que hay muchas que son chafas, digamos, hay muchas que son de verdad. Ahora hablamos un de los negocio, malos ¿no? partidos Puede haber, emergentes. Pero, ¿no? pero digamos, ese es, me parece que es lo menos importante, ¿no? Pero con las reglas del juego que esos políticos han puesto, pues claro que es muy difícil. Quizás si las reglas del juego fueran distintas, pues mucho más rápidamente pasaras al 3 o al 4 o al 5, digamos, jalándote a ese ciudadano que rechaza la política actual, el que se abstiene. Creo que, digamos, sí es muy complicado, pero yo a ese político le contestaría, ¿sabes? Que en primer lugar la pluralidad llegó para quedarse. En segundo lugar, este país es diverso. Siempre ha sido. Se pudo controlar en un momento de la historia, porque en otros momentos esa diversidad se expresaba de miles de formas. Se pudo controlar en algún momento, volvió a surgir la diversidad y efectivamente lo que decía Alejandro, ¿sabes? Que sí es muy importante. O sea, tendríamos que pensar en ser todos más generosos con el otro. No representan a las mayorías, aunque tengan el poder mayoritario, no representan a las mayorías, porque si vota un 40, un 50%, y además eso se divide entre 20 para uno, 30 para otro y 35 para otro, pues finalmente tú estás gobernando con la voluntad del 15 o del 20% máximo de la sociedad a la que quieres gobernar. Ahora, Patricia, ese político que quiere todo el amor y todo el dinero tiene un gran amigo que generalmente está en los medios o se cree intelectual
y empieza a decir que, por ejemplo, habría que desaparecer la representación proporcional. Hay dos formas de elegir. Una, en mi distrito, el individuo o la persona que gane se lleva el asiento en la Cámara de Diputados. Eso se llama mayoría relativa. Y la otra es uno contabiliza cuántos votos obtuvo un partido. Si sacó el 15%, tiene el 15% de los asientos. El caso inglés es muy curioso. Hay solamente 2 partidos capaces de ganar todos los distritos de mayoría y uno, el Partido Liberal, que tiene 20% de los votos, no tiene más que un par de asientos. ¿Qué quiere decir esto? Que si desaparecemos la representación proporcional, nunca habrá partidos emergentes. Nos vamos a quedar con los que tenemos, que es una cosa que nos tendremos que preguntar. ¿Queremos esos partidos mayoritarios? Yo les pediría que le respondieran a ese predicador que no quiere ver a los pluris, que dice, acabemos con esos candidatos flojos, los plurinominales que no sirven para nada, y solamente candidatos o candidatas de mayoría. Porque quieren jugar con la idea de que son muy caros y por eso es cara la democracia. Falsa percepción. Es mucho más caro mantener muchos aparatos de Estado o de gobierno, o es mucho más caro sostener ciertas estrategias de los partidos mayoritarios que el mantener la apertura a la pluralidad. Hay una manipulación de la información para hacer creer que el problema del costo de la democracia tiene que ver con esos números, el porcentaje para hacer el partido, el número de miembros del Congreso, pero no se meten a fondo ni con el tema de la transparencia, que insisto, tiene que ver con una palabra que aquí tiene que salir, con la corrupción y partidos políticos, con el narco y los partidos políticos, y con la desvirtuación de los partidos a nivel regional por la sobreinfluencia de los gobernadores. Lo digo abiertamente. Yo creo, finalmente, que aquí hay una estrategia macro de regresión en la que se intenta cerrar el modelo multipartidista, perdón que insista en eso, y entrar a un esquema aparentemente tripartidista, en donde hay una visión de antaño, de nostalgia, de que ojalá bipartidista un tiempo y por qué no regresar a la nostalgia del partido único. O sea, eso hay que advertirlo. De los 8 que quedaron 3 y luego 2 y luego... Lograron en los últimos años, entre el año 2000 y el 2006, desaparecer 9 partidos, por circunstancias distintas y causalidades diferenciadas. Sin embargo, lejos de ver que hay partidos que no lo logran, están cerrando todas las compuertas para que eventualmente regresemos a la idea de las mayorías estables, los poquitos que decidamos, interpretando a la gente, pero en una visión tan eficientista en donde se convierten en partidos nada más de cachavotos para gobernar bajo no sé qué parámetros, y es un juego cultural en donde nos hacen ver a los partidos minoritarios como oportunistas y muy caros. En esa lógica, yo insistiría, tendría que ver la vocación para abrir los medios de comunicación a un debate en donde se demuestre por qué el multipartidismo hoy es la mejor opción para el futuro de una sociedad plural y hambrienta de justicia social como la mexicana, y no que se queden 3 partidos o 2 partidos en el corto plazo. Porque México son muchos Méxicos. Maite, ¿tú defenderías la representación proporcional desde qué perspectiva? Sí, yo creo que es importante defenderla, y entiendo que suena populista y que suena atractivo la idea de eliminar número de diputados, ya sea por representación proporcional o por mayoría, porque pues no podemos más que ser sensibles y entender el desencanto que causa la política para el ciudadano de a pie. Es decir, es muy fácil decir, pues ya no quiero tantos, por lo menos redúzcanlos, o son muy caros, necesitamos menos. Sí, son un mal necesario que sean menos, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede con los partidos políticos. Suena muy, muy atractivo para nosotros decir, pues menos partidos políticos, porque si así son los partidos que vamos a tener, pues quedémonos con menos. Entonces, es equivalente una cosa y la otra, pero creo que es una trampa que justamente esta nostalgia autoritaria genera cuando te dice, ok, vamos a reducir plurinominales y vámonos con menos números de partidos, elevándoles tanto el porcentaje para el registro y además complicando un montón, que ojalá pudiéramos hablar un momentito de ello, los requisitos para poder constituirse, que ese es un grave problema de por qué los partidos políticos resultan en lo que resultan. Entonces creo que definitivamente necesitamos más representantes, porque un diputado necesita estar cerca de la gente que representa. Entre menos diputados tengamos, menos cercanía va a tener ese diputado con los ciudadanos. Entonces, el problema no es el número, insisto, ni el número de partidos políticos, ni el número de representantes que tenemos, sino la calidad tanto de partidos como de representantes. Y el problema son las reglas
que obviamente nos llevan a tener el tipo de representantes que tenemos y, lo más preocupante, el tipo de partidos políticos. ¿Y por qué lo más preocupante? Porque es un círculo vicioso. Son estos partidos políticos los que definen las reglas de cómo se constituye el propio sistema. Entonces son juez y parte, acotan incluso al Instituto Federal Electoral y tenemos un sistema de partidos en donde ellos deciden cómo van a ser las reglas del juego, quién juega cómo y quién gana qué, ¿no? El discurso antipartido emergente ha ganado adeptos. Muchos. Pero no solo porque el que quiere todo el amor y todo el dinero se ha echado un buen discurso. También le han ayudado los partidos emergentes. Exacto. Hay partidos que nos incomodan porque sabemos que son partidos negocio. O porque antes había partidos paraestatales, ahora hay partidos para priistas, para perredistas, para panistas, porque no son consistentes con su discurso. Antes había partidos paraestatales, ahora hay partidos para priistas, para perredistas, para panistas, porque no son consistentes con su discurso. Y Patricia, déjame aprovechar que estás aquí para poner el ejemplo. El partido que se presentó como defensor de las minorías, Alternativa Socialdemócrata, tu candidatura le dio el registro a ese partido, te excluyó por minoría. Es difícil que me pidas que yo le crea a los partidos emergentes después de ver eso. Sí. El partido que defiende las causas de la ecología acaba siendo el partido de personas que no entienden nada de ecología. El partido que defiende las causas del trabajo acaba siendo un partido que se aleja de las causas de los trabajadores. Sí hay una incongruencia en los partidos emergentes que nos lleva a acompañar en su argumento al que quiere todo el amor y todo el dinero. Sí, yo creo que sí, hay que hacerse cargo, hay que hacerse cargo de la buena experiencia y de cómo tenemos que construir reglas, como decía Maite, que hagan que esta diversidad y pluralidad del país se exprese en un sistema de partidos donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho político a votar y ser votados, a organizarse en una organización, para participar en política sin tanto acotamiento. Nada más, antes de entrar a tu tema, cuando el PT, el Partido del Trabajo, hace una controversia constitucional en contra de una nueva reforma que subió el umbral para poder hacer un partido político, se perdió en la Corte, pero algunos de los magistrados decían una cosa muy importante: oigan, si queremos combatir la negligencia, la ineficiencia de los partidos, la corrupción, no es cerrando el sistema y diciendo no a la diversidad. Está en otro lugar el tema, que es el lugar efectivamente de las reglas del juego, del dinero en la política, de todo lo que eso significa. Y yo creo que tenemos que hacernos cargo efectivamente del otro. Efectivamente yo pertenecí a un partido, hicimos una campaña donde dijimos vamos a ser los mejores, los nuevos, los diferentes, y terminamos siendo casi los peores, ¿no? Y eso y hay que hacerse cargo de eso, pero creo que también eso, hasta al más intencionado, a mí mucho en campaña, sobre todo los jóvenes, me decían: ¿y por qué ustedes van a ser los buenos? ¿No? ¿Y por qué sí, ustedes que hablan de mujeres y derechos de homosexuales y de tal, por qué van a ser los buenos y cuando lleguen ahí no van a cambiar? Les decía: ¿sabes qué? Yo no meto al fuego por nadie, ni siquiera por mí, porque no es un tema de buenas intenciones. Hay que cambiar las reglas del juego para hacer muy caro hacerla mal, ¿no? Porque ahora es muy barato hacerla mal, hacer, la corrupción y la negligencia en el quehacer política no cuesta tanto en términos políticos ni en ningún sentido. Entonces, cambiar las reglas en eso. Pero sí creo que, hay nuevos partidos, más que partidos minoritarios, me gustaría nuevos partidos que la han hecho verdaderamente mal, que han sido absolutamente una burla. Y ahí te digo, nosotros yo sí me hago una súper autocrítica, porque creo que todo lo contrario de lo que creo en términos de pluralidad política y de expresión partidaria amplia fue el ejemplo que dimos. Pero también digo, tiene que ver con las reglas del juego de la política. El dinero y la política creo que es una discusión central. Justos por pecadores. Los partidos emergentes no han sido tan lustrosos como deberían serlo para convencer de su pertinencia. Sin embargo, sí hay temas que en el debate público en México no hubieran sido colocados sin los partidos emergentes. Por supuesto. Convergencia puso temas en la cama. Yo te pediría, Alejandro, que nos cuentes. Temas como la discriminación, como la igualdad,
como la defensa de derechos humanos, no hubieran cabido en los últimos años sin el papel, déjenme decirlo así, testimonial de los partidos emergentes. Estoy totalmente de acuerdo. Nos sumamos, por ejemplo, en el tema de la laicidad del Estado mexicano. Nos situamos muy bien en el tema de la agenda de garantías sociales, que por cierto si me permiten también otra, nos la descarrilaron en la ley de la reforma del Estado que tuvo vigencia en la legislatura pasada, pero sí posicionamos el tema de los derechos, por ejemplo, humanos de los migrantes, o logramos elevar el tema del cambio climático como amenaza al Estado mexicano. Fuimos posicionando por tema y hicimos, por supuesto, un gran trabajo con algunas diputadas de alternativa, en donde vimos el problema de las mujeres en el ejército, el problema del foro militar. Entonces fueron temas que gracias a estas voces alternativas de las minorías, de otra manera no se hubieran oído, y creo que sí se puede y no hay que renunciar a esa gran opción de las minorías. Maite, otros casos de influencia, de alternativa tuvo bancada parlamentaria. Claro, y justamente yo creo que cuando hablamos de temas locales, es importante también pensar en esta representación de partidos minoritarios que pueden tener un impacto quizá más directo en colocar agendas en los estados de la República o en el propio Distrito Federal, ¿no? En el caso de Alternativa, en su momento, pues bueno, fue un importante impulsor de la despenalización del aborto, un importante impulsor ahora de los, en este momento ya, junto con el PRD, de la posibilidad de matrimonios entre parejas homosexuales, y en su momento de las sociedades de convivencia. Entonces, sí lograron colocar temas. Ahora, yo me quisiera regresar a la pregunta que le hacías a Alejandro hace un momento, que era si los partidos políticos le dan algunos elementos a los partidos mayoritarios para decir, pues ven, los partidos emergentes no funcionan. Un poco reproducen las prácticas de corrupción, reproducen las prácticas antidemocráticas al interior del resto de los partidos, eliminémonos y quedémonos con estos tres. Y creo que en efecto puede ser así, y sin justificar a los pequeños partidos, creo que es de lamentar que el énfasis se ponga en la reducción de la pluralidad y no en la revisión de qué está ocasionando que los partidos emergentes reproduzcan las mismas prácticas que los grandes partidos. A ver, ¿qué está ocasionando que los partidos pequeños sean una maqueta de la maldad de los grandes? Son justamente las reglas del juego y decíamos, cuestan muy caros. ¿Por qué no revisamos el financiamiento de los partidos políticos? Es decir, ¿por qué eliminar número de partidos y no revisar cómo al número de partidos, que puede ser lo más amplio posible, le damos recursos públicos que sean justos y que no sean tan elevados en comparación con otros países? Además, es muy interesante ver cómo los partidos políticos están fuera de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Es elemental que un partido político pequeño o grande no solo sea fiscalizado, sino que esté obligado a rendirle cuentas a sus electores y a rendirle cuentas además a quienes pagamos impuestos. Eso no sucede, los partidos políticos están excluidos de la ley. Entonces, las reglas en general del juego están hechas para que los partidos grandes se vuelvan cada vez más fuertes, con sus bases, con sus recursos. El acceso que tienen a medios siempre va a ser diferenciado de los pequeños partidos. Pero además los incentivos para que los partidos pequeños puedan tener una agenda distinta de los grandes son muy pequeños, porque siempre para ratificar su registro con este 2%, pues se van en alianza. Algunos son más congruentes y van más o menos haciendo alianza siempre con el partido con el que se sienten identificados, otros le juegan a negociar y saltan a uno y a otro, y eso es lo que desanima un montón a la ciudadanía y da incentivos para decir menos partidos políticos. Pero tanto a Maite como a Alejandro les está pasando una cosa, y yo quiero ver si Patricia comparte. Me están contando lo enormemente difícil que es hacer un nuevo partido, pero todavía no me convencen de la utilidad que han tenido los que ya estuvieron. Yo quisiera que me dijeran, ¿para qué, Patricia, han servido estas expresiones en los últimos 10 años? O sea, convénceme, porque si no, la puerta, no a mí pues, hombre, al auditorio, la puerta va a acabar cerrándose en breve. Mira, yo creo que aquí con Alejandro en Convergencia y digamos, la experiencia que yo tuve, compartimos la propuesta, la corriente política de la socialdemocracia en México, que es, hay 3 o 4 partidos, desde la candidatura de Gilberto Rincón Gallardo, digamos, que puso también en la mesa esta idea de cómo combinamos justicia social con libertades, ¿no? Que es, digamos, una nueva propuesta de la izquierda, no solamente justicia social, sino también libertades como parte de la plataforma y de los ejes programáticos. Entonces, yo creo que esa corriente puso en la mesa el tema de la discriminación. La Comisión Nacional contra la Discriminación en este país fue por la campaña de Democracia Social y por la candidatura de
Gilberto Rincón Gallardo. Y no es cualquier cosa, no es un tema chiquito, no es un tema menor, es decir, vivimos en una sociedad absolutamente racista, sexista, excluyente de muchísimas personas por el hecho de ser diferente. Entonces, es un gran tema el haber ganado, que la discriminación, por supuesto, el movimiento zapatista, pues también viene, digamos, y logra un cambio constitucional para que la no discriminación entre en esto. Pero yo creo que esta corriente política, digamos, ha puesto en la mesa, como decía Maite, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que no solamente en la Ciudad de México, sino que ya hay una, digamos, una como cascadas, es un debate nacional, los temas que nosotros pusimos en la mesa y que el aborto de verdad, es decir, se trata de vidas de personas. Los partidos pueden negociar aquí el toma y daca sobre ese tipo de temas, pero a veces negocian vida de personas y en este caso la vida de las mujeres.